Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Federico Mastrogiovanni, que es el autor de Ni vivos ni muertos, este libro que está circulando en México sobre la desaparición forzada en México como estrategia de terror, un libro de Grijalvo que tiene como prólogo un texto de Jaime Avilés. Gracias, Federico, por estar aquí en este programa. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Estás hablando de uno de los grandes temas para México en los últimos años que tiene que ver con las desapariciones. Estamos hablando de desapariciones forzadas de miles de personas, y cuando digo miles voy al tema de que ni siquiera tenemos realmente claridad de cuántas personas puedan haber sido realmente en los últimos años desaparecidas en México. Lo que sí queda claro es que son miles, porque como decíamos antes de empezar este programa, Federico, están las contradicciones en las cifras oficiales o la falta de claridad incluso de la concentración de datos por parte de las autoridades en México. Y bueno, es un tema a partir del cual hablamos de un fenómeno muy importante, muy profundo, muy desgarrador. ¿Cuáles son los ejes de Ni vivos ni muertos? Aquí me topé en la labor periodística con un tema que no me esperaba, con la desaparición y la desaparición forzada de personas. El eje central es tratar de entender... ¿Me topé? Sí. ¿Por qué te topaste? Me topé porque estaba trabajando sobre el tema de la migración en México. Yo soy migrante. Sí. Y resultó conociendo a algunos actores de la asistencia a los migrantes, como el padre Solalinde, que habían muchos migrantes desaparecidos. Y entonces me topé físicamente con este tema. Y de ahí empecé a investigar junto con un colega con el que hice un documental que tiene el mismo título, que se llama Ni vivos ni muertos, Luis Ramírez Guzmán, con el tema de las desapariciones, y se iba ampliando y se iba ampliando, tanto que decidí escribir este libro porque era demasiado grande este tema. Y de hecho nos sorprendió la magnitud y la articulación de la desaparición forzada en México. ¿Cómo articulación? Lo que se da en estos años es una aparente casualidad de las desapariciones y de las desapariciones forzadas. Pasan desapercibidas y pasan como si fueran eventos individuales y casuales. En realidad, cuando tenemos esta magnitud y nos remontamos a los orígenes de esta estrategia, que tiene su origen en la Alemania nazi, vemos que en realidad es una forma de aterrorizar a la población a través de esta práctica tremenda de desaparecer a las personas. ¿Como una estrategia? Sí. En los años de la Guerra Sucia había un esquema más claro y se podían identificar mejor las víctimas de las desapariciones. En este contexto es mucho más complicado y es difícil hablar de una junta militar que decide. Hay muchos intereses y actores nacionales y transnacionales a los que funciona y para los que es funcional crear un clima de terror en el país para poder tener un control de ciertas zonas del país, para poder, en este caso, explotar recursos naturales. Este es el eje central. No un solo ente. No, pero ahí el Estado entra como el ente que debería de proteger a la población y, en el mejor de los casos, por omisión, deja que esto siga pasando y no da las respuestas adecuadas. Dentro del concepto desapariciones está el concepto desapariciones forzadas, que ese concepto involucra necesariamente la participación de alguna autoridad. Así es. De alguna manera. Ni vivos ni muertos se concentra en este universo. En la intervención de alguna autoridad, ¿cómo explican los tratados internacionales y cómo definen la desaparición forzada? La intervención puede ser por omisión. No es necesario que un policía o un militar desaparezca físicamente a una persona. Basta la aquiescencia o la omisión del Estado, de un ministerio público, de un funcionario, cualquier elemento del Estado a cualquier nivel, para poder hablar de
desaparición forzada. En esa lógica, todas las desapariciones son forzadas. Según yo, según muchas de las personas que yo entrevisté, sí, muchas de estas son desapariciones forzadas. Migrantes y Zetas es uno de los capítulos más importantes de tu libro, sí. Asociado uno con el otro. Sí, porque los Zetas, como los grupos criminales que hay en el país, son de los actores que físicamente realizan los secuestros, con apoyos distintos o omisiones por parte de las autoridades. Y entonces se asocia porque los migrantes centroamericanos que pasan por México y tienen que cruzar zonas de Zetas, pues evidentemente son víctimas de estos grupos. Y entonces uno de los casos, el caso de un joven, la Reina del Sur, que desaparecieron y que obligaron a prostituirse en la ciudad de Tapachula, que es la suerte de muchos de los migrantes centroamericanos, es uno de los ejemplos de lo que pasa con la desaparición de migrantes.